Qué terrible. Bueno, espero que no tengamos más interrupción. Entonces, cuando Dios hizo este nuevo pacto con Noé, ¿no es cierto? Y dándole el arco iris como señal, Dios le promete a Noé, ¿no es cierto? Dios le promete a Noé entonces que nunca más iba a volver a juzgar la tierra de la manera que lo hizo, ¿no es cierto? Por medio del diluvio. ¿Mm? Sino que iba a preservar la vida humana. Y cuando hizo este pacto con Noé, Noé edificó un altar, ¿ya? Y tomó de todos los animales limpios y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí mismo, ¿no es cierto? Dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras esto lo dice, ¿no es cierto?, en la Biblia de las Américas, ¿ya? Lo puede ver con la versión Reina Valera, ¿ya? También agregó el mandamiento de no matar, ¿ya? Dice en Génesis 9, 5, 6, dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal o a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta. De la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo al hombre. Imagínense. Es una desobediencia total a Dios atentar contra la vida humana. Porque Dios no quiere que el hombre se autodestruya, sino que lo que quiere Dios es que el hombre se multiplique. Por eso nosotros decimos no al aborto. Porque ya se está, ¿no es cierto?, asesinando a un ser humano en el interior del vientre de su madre. ¿Ya? No es lo mismo como cuando son los abortos espontáneos, ¿no es cierto?, por cuestiones naturales y cosas así, que atentar contra ese inocente. Por eso que David decía que las manos que derraman sangre inocente, dice, Dios no tendrá compasión con ellos tampoco, porque ahí se aplica esa ley del talión que se le llamaba, ¿no es cierto?, ojo por ojo y diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces así Dios hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad en el que prohibió la destrucción de sí misma para que su plan se llevara a cabo. Recuerden que en el diluvio toda la gente desapareció, menos Noé, sus hijos y su nuera, ¿ya? Porque era necesario que se multiplicaran y por eso que Dios prohíbe la muerte en el ser humano. Así que no nos seamos nosotros transgresores de esa ley, ni lo pensemos, porque con el solo hecho de pensarlo, ya el Señor nos va a tener en cuenta. Así que cuidadito cuando usted piense, ojalá que se muera este fulano o esta sultana. No, ni lo piense, porque si lo piensa, ya lo cometió. Así que, y si lo hizo, arrepiéntase. Arrepiéntanse y entreguenlo al Señor, que Él sabrá limpiarnos de ese pecado. Amén. Ahora, pasamos al pacto abrámico, ¿ya? Y este es un pacto muy interesante, ¿por qué? Porque Abraham recibió una promesa tremenda. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que esta promesa que le hizo Dios a Abraham era una promesa de redención, En Génesis capítulo 12, del 1 al 3 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré,
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Para quién fue dada esta bendición y esta promesa? Para Abraham. Cuando estemos pasando el reino de Dios 2, veremos ahí quiénes son los descendientes de Abraham. ¿Cuáles son los hijos de Abraham? Porque hasta el día de hoy todavía se habla de los hijos de Abraham. Los judíos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Pero en la clase del reino de Dios 2, que va a ser 4 o 5 semanas más, cuando terminemos este primer ciclo, ahí vamos a salir de varias dudas. ¿Nosotros somos hijos de Abraham o no? ¿Ah? ¿Nosotros somos hijos de Abraham o no? Le estoy diciendo que lo vamos a revisar con profundidad en la clase del reino de Dios 2, reino de Dios 2, ¿ya? Entonces, pero vamos entendiendo esta parte, porque esto es interesante para que podamos pasar después a la segunda clase, ¿ya? Este pacto entonces lo estableció con el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obedeció cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de entre tus parientes sale, apártate de todo eso, porque vivía en una tierra pagana, ¿no es cierto? En una tierra de ídolos, en una tierra de otros, lleno de otros dioses y otras prácticas. Entonces de ahí lo sacó Dios a Abraham y Abraham obedeció, ¿ya? Entonces, estas promesas que Dios le dio a Abraham son las que trascienden también a nosotros, a la iglesia, ¿ya? Los hijos de Abraham son los hijos de la promesa. ¿De cuál promesa? De la promesa que se le hizo a Abraham, que en él serían benditas, ¿no es cierto? Serían bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, esa bendición nos alcanzó a cada uno de nosotros. La bendición de Abraham está en nosotros. Nuestras 5 cosas que vamos a ver ahora son la bendición que Dios le prometió a Abraham. Primero, le dijo que iba a ser una gran nación, ¿ya? Y esa gran nación no es el pueblo de Israel que estamos viendo hoy día, que es una nación prácticamente nueva, ¿ya? Nacida bajo régimen político, ¿no es cierto? Y geográfico. Esa es la nación de Israel de hoy día. Ese no es el pueblo de Dios, ¿ya? El pueblo de Dios de esta gran nación, este gran pueblo, es lo que hoy día se proyecta como la iglesia. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, estamos hablando de la sombra que proyecta la iglesia. El pueblo de Dios del Antiguo Pacto es la sombra de la iglesia. ¿Se entiende? La revelación del pueblo es la iglesia. Nosotros. Entonces esa bendición, ¿no es cierto?, de la gran nación ya se está viendo, se ve ahora, y dice también que le iba a dar un gran nombre, ¿ya? Este nombre, Abraham, que es el padre de la fe, fíjense que es un nombre que hasta el día de hoy se recuerda, y en muchas religiones también está, como el patriarca, ¿ya? El Abraham. El patriarca Abraham. Entonces, o la otra bendición, digamos, la gran nación, ¿no es cierto? Tenemos el gran nombre, que es el nombre de Abraham, ¿ya? Tenemos la protección divina también, que Dios le declaró, y al que te maldiga, maldeciré. Génesis 12:3 lo dice. Así que estableció esta protección sobre Abraham y sobre su simiente para que se llevara a cabo su plan de redención. Y en la lucha de simientes no se perderá, ¿no es cierto?, esa promesa divina, porque trasciende a la iglesia. La protección divina que tenemos nosotros ahora fue la promesa del pacto que hizo con Abraham. Por eso que somos hijos de la promesa. ¿De cuál promesa?
del pacto abrahámico. ¿Ya? Entonces, la cuarta es bendición. Será bendición a todas las naciones, ¿ya? Y esta es una promesa escatológica y muy importante. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no es que una minoría solamente sería bendecido, solamente el pueblo de Israel, que es el pueblo amado de Dios. No, todas las naciones de la tierra. Por eso que el dispensacionalismo, ¿no es cierto?, es una doctrina teológica que se aparta totalmente de lo que es la revelación del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, nosotros vemos, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las promesas abrahámicas en la iglesia. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? En el capítulo 15, versículo 10, dice, Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves, ¿no es cierto? Entonces, en este pacto, amén. Entonces, cuando se hacía un pacto con los animales, ¿ya? Cuando Dios hacía un pacto con los animales eran partidos por la mitad, ¿ya? Y por el medio pasaba el Señor, ¿no es cierto?, como sellando el pacto. ¿Ya? El hombre no hacía nada. Dios hacía el pacto, ¿no es cierto?, con el hombre, pero era Dios el que ponía las reglas, las cláusulas, y era el que lo confirmaba, pasándose, ¿no es cierto?, por el medio de ellos. ¿Ya? Entonces, el Señor le dice, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Sin embargo, Dios pasó por el medio solo, por este medio de los animales solo, para asegurarse, ¿ya?, de que cumpliría con su promesa ese pacto que estaba haciendo con Abraham. ¿Ya? Entonces podemos ver que Dios juró por sí mismo, ¿ya? No le tomó en consideración al hombre. El hombre solamente tiene que aceptar el pacto que Dios estaba haciendo. ¿Ya? El hombre tiene que ser muy necio para no aceptar un pacto de Dios, porque los pactos que Dios hace con el hombre están cargados de bendiciones, cargados de bienaventuranzas. En el libro de Hebreo, el capítulo 6, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. ¿Ya? Entonces, es una tremenda promesa que también alcanza a nosotros, a la iglesia. El versículo 17, el capítulo 17, 6 de Génesis, dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ya no está hablando, ¿no es cierto?, en una forma singular, sino que está hablando de una forma plural. Haré naciones de ti, y reyes en plural, saldrán de ti. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, dice Dios, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, reyes. Cuando está hablando de reyes, está hablando de muchos, no de un solo rey, ¿ya? Que podríamos decir, no, está hablando de Cristo, el rey de reyes y señor de señores, pero de la simiente de Abraham está diciendo que saldrán reyes. Y por eso que eso traspasa, ¿no es cierto?, del antiguo pacto al nuevo pacto, en el que los reyes y sacerdotes, ¿quiénes son ahora? La iglesia. El Señor nos ha Sí, iglesia del Señor. Y sacerdotes, reyes. Por eso que esa promesa de Abraham trasciende a nosotros, a la iglesia. Por eso que ahí podemos entender, somos hijos de la promesa. Fíjense que cuando estábamos en la iglesia pentecostal, estaba este dicho. Las viejitas decían que por sus hijos que no eran convertidos, decían,
pero yo sigo orando al Señor y estoy tranquila porque yo sé que el fulanito ese es hijo de la promesa. Y ni siquiera sabían lo que significaba ser hijo de la promesa. Porque hijo de la promesa es la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Ya? Esa es la Entonces bendición somos hijos de Abraham. de la iglesia. Amén. ¿Va entendiendo, hermana Natalia, ahora? Entonces vamos a pasar ahora rápidamente al pacto mosaico. ¿Ya? El pacto mosaico está íntimamente conectado con los anteriores. ¿Ya? No, por eso que no quiere decir, ¿no es cierto?, que son pactos distintos, sino que son pactos que se conectan entre sí. ¿Ya? Dios escuchó a los israelitas cuando estaban en Egipto sobre la base del pacto hecho con Abraham, ¿no es cierto? En Éxodo 2:24 dice, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. El pacto que había dicho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Así que Dios los libró, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recordó el pacto que había hecho. Por eso que está ligado el pacto mosaico, está muy ligado a estos pactos anteriores. En el capítulo 19 de Éxodo, el versículo 5 al 8 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es cuando la gente declara, ¿no es cierto?, en la iglesia un arrepentimiento y el predicador le dice, de aquí en adelante seremos mejores hijos de Dios. Y toda la gente que está en las bancas dice, amén. Y amén significa sí, así es. Todos dicen amén, sí, Señor, pero muy pocos hacen la voluntad de Dios. Y después se olvidan, pues, si eso es lo que pasa. Por eso que el compromiso, ¿no es cierto?, es algo que nos ata, la promesa no es algo que nos ata, ¿no es cierto?, a algo que es imposible que podamos cumplir. Por eso que tenemos que dejarnos llevar por Cristo y en Cristo, porque en Él vamos a estar seguros, a pesar de nuestras equivocaciones, errores y todo lo que sucede con nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, Dios proveyó mucha más revelación, ¿no es cierto? La ley no reemplaza el pacto, sino que fue añadida la ley mosaica. En Gálatas, en el capítulo 3, 19, dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Por lo tanto, la ley no reemplaza los pactos, sino que se añadió hasta que viniera esa descendencia. ¿Cuál es la descendencia? Génesis capítulo 3, la descendencia de la mujer. Cristo. ¿Ya? Por último, Dios también comenzó a habitar entre su pueblo en el tabernáculo y en el templo. ¿Ya? Entonces, no vino ni a quitar ni nada, sino que vino por causa de la ley, vino por causa de la desobediencia del hombre. ¿Ya? La ley vino a mostrarle al hombre el pecado, no a solucionarles el pecado, sino que a mostrarle el pecado. La ley es el espejo del hombre. Ahora vamos a ver el pacto davídico, ¿ya? El pacto con David. ¿Ya? Dios juzgó al pueblo y para ello permitió a Saúl reinar. ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿no es cierto?, estaba pidiendo un rey, como todas las otras naciones. Las otras naciones no eran pueblo de Dios.
Las otras naciones eran paganas, eran mundanas, eran terrenales 100%, y el pueblo de Dios quería ser como ellos. ¿Se dan cuenta la ignorancia grande? Es tremendo no sentirse importante como hijo de Dios, sino que no, queremos ser como las otras naciones que no tienen a Dios y tienen un montón de ídolos. Fue terrible. Entonces, por eso que Dios, bueno, quieren un rey, les daré un rey. En 2 Samuel 7:12 al 14 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Fíjense que cuando Dios le da esta revelación a David, David estaba pensando que de Salomón iba a salir, por Salomón estaba diciendo esta bendición Dios. Pero a través, ¿no es cierto?, y a la luz del nuevo pacto, podemos ver que esa bendición o esa profecía estaba refiriéndose al Mesías, a Cristo, ¿no es cierto? David se ofreció a edificar una casa permanente para Dios, quería hacer un palacio, pero Dios le dijo que le edificaría una casa a David, ¿ya? En 2 Samuel 7:11 dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Entonces, no era David, ni Salomón, ni ninguna descendencia, sino que el que iba a hacer casa era Dios mismo. ¿Se entiende? Dios era el que iba a edificar la casa, no el hombre podía edificar casa. En este sentido, ¿no es cierto?, podemos entender que la casa que Dios está edificando es la iglesia. Porque ahora no vive en ese templo hecho por las manos de hombre, no vive en ese templo hecho en Jerusalén, que fue hecho en Jerusalén porque ahora no existe, aunque quieren reconstruirlo nuevamente, volviendo al antiguo pacto, quieren hacer sacrificios, volviendo al antiguo pacto, cosa que es imposible. No se puede volver al antiguo pacto porque ese pacto caducó. El nuevo pacto, ¿no es cierto?, pasó adelante y el antiguo pacto envejeció y se acabó. Por eso que es imposible tener un templo nuevamente hecho por manos de hombre y menos hacer sacrificios, ¿no es cierto?, para agradar a Dios, porque a Dios ahora se agrada en Cristo. ¿Ya? Y el templo es la iglesia. Por eso que cuando se habla del templo de Jerusalén, cuando se habla de tabernáculo de Jerusalén en el desierto, cuando se habla del pueblo de Dios, de los hebreos y de los judíos, todo eso son tipos, figuras y sombra de lo que proyecta la iglesia. Miren, hay que verlo de esta forma. En el Antiguo Testamento había una gran sombra que era proyectada por la iglesia. El sol de justicia, que es Cristo mismo, alumbrando en la iglesia, en su frente, por ella estaba la sombra del antiguo pacto. Así que ahora podemos ir entendiendo cuando hablamos de sombras, tipos. Interesante. ¿Cierto? Así que, y eso es revelación, ¿eh? Así que el que tenga oídos, oiga. Amén. No cualquiera puede entender estas verdades espirituales, amados. No cualquiera. Solamente los hijos de Dios que permanecen en él. No el hijo pródigo. No cualquiera acepta la verdad presente. No, porque no es que lo acepten porque quieran, es porque no se les ha revelado. Por eso que si a nosotros se nos revela, oye, esto es grandioso. Tiene que haber transformación, tiene que haber cambio en nuestras vidas. Si hay revelación, tiene que haber transformación. Si no hay transformación, entonces no hay revelación, porque todavía no entendimos nada. Pero si vamos entendiendo,
entonces hay cambios en nuestra mente espiritual, ¿ya? En los sentidos espirituales hay cambio. Aprendemos a ver la Biblia con otros ojos. Amén. Entonces, pasando ahora Amén. rápidamente, después de un montón de textos que tenemos aquí con respecto al pacto davídico, ¿no es cierto? Pero son muchos, vamos a pasar al nuevo pacto, ¿ya? Así que, dicho todo lo anterior, ¿no es cierto? En Cristo se cumplen todos los pactos. Entonces, el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto mosaico, todos los pactos que Dios hizo en la antigüedad, recuerden que eran sombras, tipos y figuras de Cristo, se cumplen en Cristo. Cristo es el nuevo pacto que no es nuevo de nueva existencia, sino que es nuevo en revelación, porque el pacto, el nuevo pacto, es el pacto eterno. Está mucho antes de todos los pactos, porque es el pacto en Cristo, en el eterno, en Dios mismo, Dios jurando por sí mismo, ¿no es cierto?, de cumplir lo que se había propuesto antes de la fundación del mundo. El libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, cuando dice un niño nos es nacido, está hablando de Jesús de Nazaret, el hijo nacido de mujer. ¿Ya? Y es interesante esto, ¿por qué tenía que nacer como de la mujer? ¿Por qué no apareció, ¿no es cierto?, directamente de Dios? No, porque venía a cumplir algo profético. ¿Ya? Entonces, por eso era necesario que naciera como hombre, 100% hombre, 100% humano, ¿ya? Nacido de mujer. Pero la palabra hijo nos es dado, entonces aquí vemos que este hijo que se nos está dando no es el mismo que está naciendo, sino que es el Cristo eterno que se nos da, se nos regala, se imparte en nuestra vida, toma posesión de nuestra alma, de nuestro espíritu y todo de nuestro ser. Por eso que ese hijo nos es dado, ¿ya? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, por eso que está hablando de Cristo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, porque no está sujeto a la geografía, por eso no tiene límite, es el rey de todo, es el reino de todo. Rey de reyes y señor de señores, de un reino que lo abarca todo. Por eso que el reino de Dios es sobre todos los reinos terrenales. ¿Se recuerdan que el diablo quería ofrecerle a Cristo, ¿no es cierto?, todos los reinos de la tierra, si postrado me adorare? Y el Señor le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Porque Él era el rey de reyes de un reino mucho más grande y más poderoso que todos los reinos de la tierra. Así que esto nos lleva a entender, ¿no es cierto?, de que el reino de los cielos o el reino de Dios es mucho más importante que toda la plata del mundo. El apóstol Juan decía en un texto, dice, ¿qué sacará el hombre con ganar todos los tesoros del mundo si pierde su alma? Porque todos los tesoros del mundo no sirven para comprar la salvación del alma. Así que el nuevo pacto, ¿no es cierto?, es el cumplimiento de todos los otros pactos, ¿no es cierto?, que se dan con la venida de este rey, el rey de reyes y el señor de señores, el prometido. Este es este rey prometido en el pacto davídico, con la obediencia a la ley del pacto mosaico, obediencia a la ley, ¿recuerdan? Y con la posesión de la tierra y las bendiciones a las naciones, que es el pacto abrámico. Ahora en Cristo todas las familias de la tierra son bendecidas. ¿Por qué?
lo declaró en la cruz del Calvario. ¿No es cierto? Este mismo apóstol Juan dice en el capítulo 3:16, por amor a la humanidad, por amor al mundo, Dios los bendijo, librándolos de la condenación del pecado. Ayer le estaba predicando a una familia que son una familia media católica, pero no practicante, ¿ya? Sino que de oídas, nomás como fuimos alguna vez nosotros también. Y justamente les traía a colación esto de lo importante que es estar en la familia de Dios. Y en la familia de Dios no son solamente los creyentes. No son los creyentes no son la familia de Dios. La familia de Dios son los hijos nacidos de Dios, engendrados por Dios, los que han experimentado el nuevo nacimiento. Esos son los hijos de Dios, no los creyentes, porque recuerden, los demonios también creen y tiemblan. Y no son hijos. Amén. Entonces los hijos de Dios, los herederos, los amados, los que se les ha dado la bendición, los que están en Cristo, los que heredaron la vida eterna, son los que han experimentado este nuevo nacimiento. No por una cuestión solamente de creer, sino que por una cuestión de nueva naturaleza. No terrenal, sino que ahora espiritual. Entonces el nuevo pacto es el último y final y fue inaugurado por Jesús, ¿no es cierto? En Corintios, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar cosa alguna que procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da Amén. vida. ¿Ya? En la versión Reina Valera cambia un poquito, pero es el mismo sentido. Así que, amados, estamos en el mejor pacto, estamos en el cumplimiento de todos los pactos y estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo lo que se le prometió al Israel del antiguo pacto, hoy día se cumple en la iglesia. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso sería, amados, la clase de día. Espero que sea de bendición Amén. para cada uno de ustedes. Si hay alguna pregunta al respecto, trataremos de responderla. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué pasa cuando una mujer no puede tener hijos naturalmente? Si no Usted puede ser- hablaba de los hijos, Sí. de los que multiplíquense y todo eso. Y yo pensé, chuta, yo no puedo hacer eso, yo no puedo multiplicarme, Nosotros no puedo estamos tener hijos. viviendo en el tiempo de las promesas. No estamos viviendo en el tiempo de la sombra. Recuerden, ya no estamos en la sombra, ahora estamos en la luz. Estamos en lo que proyecta la luz divina en la iglesia. Por lo tanto, los hijos que se engendran ahora son espirituales, ¿ya? Los hijos naturales es una figura de lo espiritual. El matrimonio natural es una figura de Cristo y la iglesia, ¿ya? Ahora, si una mujer natural no puede tener hijos, no hay problema. Ahora hay montones de niños huérfanos que pueden ser adoptados. Entonces puede ser madre de los hijos que quiera, ¿no es cierto? Pudiendo adoptar. Hay muchos niños que necesitan una verdadera madre y un verdadero padre. Entonces, no hay problema, ¿ya? No hay problema. No es maldición como se pensaba en el antiguo pacto. En la sombra era maldición. Pero en Cristo no es maldición, porque en Cristo estamos bendecidos con toda bendición y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos viendo ¿Puedo el contar reino, algo? estamos viendo el reino desde el punto de vista de la luz del nuevo pacto. ¿Sí? ¿Me puedo contar algo?
claro. Hace 3 años yo lloraba mucho porque no podía tener hijos. Entonces Dios me habló en un sueño. Me decía que no llorara porque Él me daría muchos hijos espirituales, pero yo no entendía a qué se refería eso. Y ahora recién lo estoy entendiendo. Amén. Exactamente eso. Eso. Ahora, recuerden que todo lo que es natural, terrenal, humano, es sombra, tipo y figura de lo espiritual, de lo celestial y de lo eterno. ¿Ya? Recuerden que toda la creación entera fue hecha de lo que no se veía, para el hombre humano, para el ojo humano, para los sentidos naturales. Imagínense lo grandioso que es lo que nosotros no veíamos. Si de eso se sacó un poquito para hacer toda esta creación tan hermosa que nosotros encontramos de parte de Dios. David se maravillaba viendo, ¿no es cierto?, los cielos, obra de tus manos, en fin, el cielo y las montañas, qué maravilloso encontraba todo, David. Pero imagínense, si encontramos nosotros lo lindo, lo que vemos con nuestros ojos naturales, cuánto más hermoso es lo que nuestros ojos espirituales van a experimentar en esa transformación total de nuestras vidas al cuerpo glorificado. Va a ser algo maravilloso, por eso que tengamos paciencia, corramos esta carrera tranquilamente, corrámosla con tranquilidad. Se dan cuenta que la carrera en el Evangelio no es de ir rápido, sino que ser constante. Esa es la carrera, paso a paso, como la tortuguita le gana, ¿no es cierto?, al conejo la carrera. Y llegaremos todos juntos a esa gloria que Dios tiene preparada para nosotros, aunque ya la estamos viviendo y experimentando. Así que sigamos viviendo y sigamos experimentándola, manifestándola, para que toda la tierra sea llena del conocimiento Amén. de la gloria de Dios. Amén. 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 Esto sería, amados, gracia y paz para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén.